muchas gracias a todos por estar acá, por haber llegado temprano y en un día donde el tránsito estaba tan agitado. Muchas gracias, Antonio. Es un gusto desde el Centro de Estudios para el Desarrollo organizar una conferencia suya en su primera visita a Uruguay. Y bueno, un gusto tener esta convocatoria. Quiero darle la palabra en primer lugar a Soren Soikas de la Fundación Konrad Adenauer, quien sin el apoyo de la Fundación no pudiéramos realizar esta ni tantas actividades del Centro de Estudios. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a ti, Hernán, por la, como siempre, muy buena cooperación. Buenas tardes, señor Escotado. Buenas tardes, señoras y señores. Como representante de una fundación política alemana que nos dedicamos a la promoción de la democracia no solo en Alemania y en Europa, sino en muchos países en el mundo, es un gran gusto para mí poder apoyar esa actividad. Yo estuve leyendo algunas cosas sobre usted, obviamente, en los periódicos estos días, y yo me quedé pensando en una cita que yo encontré en una entrevista con El País y que me gustó muchísimo. En ella usted habla de, y voy a citar, el coraje de ir desmintiéndose, porque cada vez que nos acercamos, observamos más detenidamente un fenómeno, siempre sin excepción el fenómeno cambia. Y entonces o nosotros nos sentimos contrariados porque queríamos que fuera como pensábamos antes de investigarlo, o nos sentimos bendecidos y honrados porque la verdad nos desmienta. Digamos que los seres humanos podrían clasificarse entre confirmadores e investigadores. Yo pertenezco a la segunda categoría. Y yo me quedé pensando hoy en muchas democracias del mundo, en Europa y tal vez también acá en América Latina, necesitaríamos a más investigadores y a menos confirmadores. Porque a mí me parece que es una enfermedad que están padeciendo muchas de nuestras democracias, porque nosotros entendemos por democracia no solamente la decisión por mayoría, sino que haya un debate democrático informado, y para eso necesitamos a investigadores y no a confirmadores. En este sentido, muy contento de estar acá y de poder escuchar ahora lo que nos va a decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Soren. Sirvió de excelente introducción para la expectativa que está generando el profesor. Ahora quiero darle la palabra a Conrado Hughes, quien es uno de los artífices, el principal artífice de la presencia de Escotado en Uruguay, que también nos va a hacer una breve introducción. Nadie me cree que voy a hacer una breve introducción, pero es verdad. El motivo por el cual le pedí a Hernán y a Agustín para hablar era simplemente para contarles gracias a qué existe este evento de esta noche. Y eso tiene que ver estrictamente con dos cosas: la calidad personal de un extraordinario sabio y la red de redes, y en particular Twitter. El 31 de agosto del 17 yo venía siguiendo a Escotado, había comprado algunos de sus libros, había conseguido, y lo había, digamos, reconocido a través de un programa de radio española que escucho de madrugada. Y sorprendentemente, el anuncio que todos los días revisa, Antonio Escotado te sigue en Twitter. Dije, esto es abrumador. ¿Cómo Antonio Escotado me sigue en Twitter? Y entonces, pensando que era un error, rápidamente me fui a lo que se llama DM, Direct Messaging, porque es la manera de captarlo. Y le escribí esto: maestro de maestros, desde Montevideo, mi admiración y respeto por su extraordinaria contribución intelectual a la cultura de los tiempos que vivimos. Mientras leo su extraordinario trabajo de los enemigos del comercio, sueño con la idea de poderlo traer al Uruguay para hacer un seminario o un evento con el estudio de su obra y para devolverle al país su fe en la libertad. Su admirador, y le pasé mis datos. Y a vuelta de minutos recibo: gracias por tus palabras, Conrado. Mi padre, ahí descubrí que no era Antonio Escotado el que me seguía, era Jorge, que está aquí en la primera fila,
Últimamente se desplaza poco porque trabaja de manera incansable en su próximo libro, además de colaborar mensualmente con un par de revistas. No obstante, te dejo su correo para que se lo comentes personalmente. Un abrazo y gracias por seguirnos. Aquí lo tenemos. Bueno, y sin más y con ya dejado bien en claro la humildad de Antonio, le paso la palabra a Hernán Bonilla, director ejecutivo del CED, que va a hacer las veces de interlocutor en este diálogo con el profesor Escotado. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar. Muchas gracias especialmente, Antonio. Es un honor y un privilegio para el Centro de Estudios para el Desarrollo contar contigo en tu primera visita a nuestro país. Habrás notado tu popularidad por esta tierra. Estoy abrumado. Y el afecto también que tenemos por tu persona y por tu obra. Sí. A mí me toca la agradable tarea, en primer lugar, de presentarlo, y en segundo lugar, luego de que nos hable sobre el tema que nos convoca, que se nos ocurrió que era a raíz de tus últimos libros, Libertad y Desarrollo, con la amplitud de mira con la que sabemos que Antonio Escotado mira estos temas, y luego tener un diálogo con algunas preguntas que vayan surgiendo a partir de la charla. Quiero simplemente agradecer especialmente el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, como siempre, en los eventos del Centro de Estudios, el apoyo del diario El País, en este caso, como decía Agustín, también muy especialmente a Conrado Hughes, que fue el que logró el milagro de poder tener a Antonio en Uruguay. Y simplemente, cayendo en un lugar común, voy a decir que voy a presentar a alguien que no necesita presentación, pero algún breve dato. Antonio Escotado nació en Madrid en 1941, es jurista, filósofo y sociólogo, ha traducido a Hobbes, Newton, Jefferson, entre otros, ha publicado una quincena de libros, entre los que se destacan La conciencia infeliz, Ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel, Realidad y sustancia, El espíritu de la comedia, entre muchos otros. Seguramente muchos de ustedes que lo siguen a Escotado hace años lo conocen especialmente por la historia general de las drogas. Sus últimos libros son los 3 tomos sobre los enemigos del comercio y ha tenido una explosión en los últimos años a través de las redes sociales, en YouTube, Twitter y demás, que ha tenido un alcance fenomenal que también se constata en nuestro país. Así que, sin más, y simplemente reiterándole muy especialmente el agradecimiento, le doy la palabra a Antonio Escotado. Pues sí, la verdad, para empezar, este es el sitio más bonito de conferencias donde he podido estar. Montevideo me parece la única capital del mundo que tiene esta cantidad de arbolado, esta cantidad de casas bajas. En fin, me parece que es la capital más bonita que haya estado. No puedo asegurarlo tanto como aseguro que esta sala es única en toda mi trayectoria de charlista o conferenciante. Les agradezco muchísimo y la atención que me prestan. Para mí eso es un gran honor porque, la verdad, yo he estudiado no pensando que tendría la recompensa de su atención, sino porque era una necesidad mía de aclararme sobre algunas cosas y lo que nos estaba contando el amable patrocinador, el representante de esta fundación, Konrad Adenauer, pues claro, es maravilloso que aparte de cumplir una vocación, pues bueno, tengan todas estas oportunidades de conocer Montevideo, conocer esta sala, conocerles a ustedes, ponerme a su disposición personalmente. Y vamos a ver, libertad y desarrollo. Siempre he improvisado, pero en algunos casos, porque las excepciones confirman la regla, pues
Me hago una pequeña chuleta, decimos en España, un pequeño resumen para no despistarme demasiado. Hay personas que para entender los fenómenos les basta el método clasificatorio. Esto es A, esto es B, esto es Z, o esto es 34, esto es 39. A mí no me basta. Yo necesito saber cómo empiezan las cosas y cómo siguen. Entonces les propongo ver cómo nació y cómo sigue lo políticamente correcto. Vamos a ver si luego están ustedes de acuerdo conmigo en cuál es el origen, cuál es la génesis de lo políticamente correcto. Hacia los años 30, en Europa, domina lo que me gustaría proponerles como concepto, el de historia intelectual, tanto del mundo como de Europa en particular y, por supuesto, de América. Por historia intelectual entiendo una combinación de ignorancia, sesgo y, bueno, ya está en sesgo el parcialismo que iba a decir, ignorancia y sesgo. A mi juicio, uno de los más grandes pensadores del siglo XX lo tenemos muy olvidado, pero mucho, y es el ruso de nacimiento Alexander Kojève. No recuerdo bien en qué año nació, no me parece muy relevante tampoco. Murió dando una conferencia en la principal institución que fundó, que es la Unión Europea. Porque aunque quizás no estén ustedes informados, este hombre fue un coloso, sobrino carnal de Kandinsky, que durante algún tiempo fue el director del Ministerio de Propaganda y Cultura de Lenin, Narkomkult, lo llamaban. Consiguió, gracias a su tío, que pronto dimitió del cargo, claro, consiguió escapar. Debía tener, pues no sé, 15, 16, 17 años, completar sus estudios en Alemania brillantemente, pues estudió a la vez. ¿Me oyen ustedes? Es que parece que... ahora sí. Completó estudios de economía, matemáticas y filosofía. Y en el año 34 empezó a dar un seminario en la Escuela de Altos Estudios de París sobre la filosofía de Hegel, más concretamente sobre el concepto de la muerte en la filosofía de Hegel. A esos seminarios asistió, pues bueno, la crema del florinata del pensamiento francés, aunque entonces eran la mayoría de ellos muy jóvenes y desconocidos. Luego se harían conocidos. Claude Lévi-Strauss, Albert Camus, Raymond Aron, bastantes más. Roger Caillois, que fue el que realmente redactó. Y en el año 37, no se lo van ustedes a creer, en el año 37, este hombre dijo que la dialéctica, amo siervo, que había vertebrado la historia universal, tal como la describió Hegel, es decir, que en origen, digamos, dos antropoides se encuentran y uno le dice al otro, a mí la vida tal y como me viene dada, muy estrecha, no estoy dispuesto, sí, por eso es que noto que va y viene, pero yo la verdad es que me sigo quedando en mi sitio y sigo teniendo mi voz. No, pero eso es una lata, porque entonces no puedo mirar. Vamos a ver si amablemente... Sí. Uno le dice al otro, a mí la vida, si no tengo un esclavo, si no tengo uno que trabaje para mí, si no tengo alguien que se interponga,
Y ahora acopla. Vaya por Dios. No. Es como el viento que va y viene. ¿Sí? Ah, que debo tenerlo ahí pillado de alguna manera, ¿no? Bueno, pues otra cosa aquí. Si no tengo a alguien que se interponga entre la intemperie, no estoy dispuesto a vivir, pero me parece que tú tienes suficiente apego a la mera vida como para servirme de esclavo. ¿Estás dispuesto a luchar a muerte? Así plantea Hegel el origen de esa dialéctica en la fenomenología del espíritu, uno de los libros más densos y, a mi juicio, el más fulgurantemente genial de los que se haya escrito. Bueno, naturalmente, el otro sí que tenía miedo. Y dijo, bien, yo no estoy dispuesto a luchar contigo, te serviré. Como, sin embargo, Oh, esto sigue fatal. Vamos a ver. Esto sí que es una novedad, ¿eh? Es el sitio más bonito y al mismo tiempo el más liado. Vamos a ver si esto aguanta ahí y no se me cae. No, eso también es demasiado. Perdona que no. Bueno, el amo, con esta primera actitud arrogante, se mantiene, pero como el siervo va efectivamente mediando entre el mundo y él y le da las cosas acabadas en vez de ásperas y duras como vienen naturalmente, el amo se va hundiendo en la molicie. El siervo, a su vez, que ha empezado con el autodesprecio, de temer la muerte en mayor medida que el otro antropoide, que el otro humano, se va fortaleciendo con lo que Hegel llama la paciencia de lo negativo. Va aprendiendo. Y llega un momento donde el reconocimiento, que es lo que la dialéctica del reconocimiento, Hegel dice, la conciencia de sí solo es conciencia de sí para otra conciencia de sí. Solo en la medida en que es reconocida es conciencia de sí. Pues resulta que acaba ganando. Hegel no precisa mucho, pero luego, 6 capítulos después, cuando habla de la revolución, es curioso que la fenomenología repasa toda la historia universal sin un solo nombre propio. Son figuras de la conciencia las que van pasando, por ejemplo, el amo, por ejemplo, el siervo, luego será la conciencia noble, la conciencia vil, el revolucionario, el conservador. El caso es que el siervo gana. Pronto o tarde el siervo gana. Los amos dejan de ser amos. Y o bien empobrecidos en términos absolutos o en términos relativos, la historia humana se convierte en las democracias que más o menos vamos teniendo a partir de la Revolución Francesa, con los tremendos altibajos que esto supone. Pues bueno, en el año 37 es tremendo darse cuenta de que Kojève a esos alumnos súper talentosos les dice: la dialéctica del amo y el siervo se ha terminado. Ya no hay protesta por parte del siervo. El siervo está igualado. El amo ha dejado de ser amo. Es un ciudadano más. ¿Qué está pasando en el mundo? Está subiendo a toda velocidad Hitler al poder. Están aumentando los gastos de defensa y de rearme de tal manera que Hjalmar Schacht, el ministro de Hacienda de Hitler, que había hecho el primer milagro alemán de frenar la hiperinflación y hacer desarrollo, dimite.
El año anterior ha dimitido y le ha dicho a Hitler, esto no lo puedo mantener. Hemos hecho el milagro, pero con los gastos de Realme no lo puedo mantener. Hay un acercamiento de siempre, aunque digan las historias, la historia intelectual, aunque diga que estaban en contra Stalin y Hitler, es absolutamente incierto. Desde que Stalin toma el poder en la Unión Soviética, en el año 24, su orden es a los comunistas alemanes, dirigidos por Thälmann, votad siempre lo que votan los nazis. Nosotros somos aliados de los nazis. Nuestros enemigos son los socialfascistas. Fíjese qué gracia, porque ahora los políticamente correctos llaman fascistas a todos los que no coinciden con ellos. Pues el tremendo Kozev, en el año 37, él era tan irónico que decía, yo soy el único estalinista ortodoxo. Dice, se acabó la dialéctica de la mujer siervo. ¿Qué es lo que viene? Viene un zoológico confortable. Habrá comodidad. La conciencia, pues, se espiritualizará todavía mucho más. El mundo estará en manos de muchos menos. Pero, en fin, como se acabó la dialéctica, en realidad va a depender del mérito de cada cual, qué lugar ocupe. Ahora pensamos, por ejemplo, en personajes como Sergey Brin o Larry Page, que son los inventores del algoritmo de búsqueda de Google. Nos damos cuenta de que son no solo unas eminencias teóricas, sino unos hombres que influyen brutalmente en el devenir de la humanidad entera, del globo. Y lo mismo pasa con otros. Pues esto se lo cuenta Kozev. Y fundamentalmente dos de sus oyentes, Camille y Aaron, se dan cuenta y dicen, caramba, entonces estamos sumidos en una historia intelectual, hay que hacer una historia real. Y empiezan a hacer la historia real. Luego se sumarán a ese proyecto Schumpeter, básicamente, el hombre más culto de su tiempo, con diferencia. Hayek, me parece que Norbert Wiener, que es el hombre que empieza a investigar los sistemas autoorganizados. A ver si me queda... sí, y luego ya la secuencia de pensadores que disuelven la apariencia de que es caos todo aquello que no se somete a ecuaciones, vamos, que una curva sin derivada. Todo aquello que es áspero, brusco, que no tiene la gradualidad debida para que le sea aplicable el cálculo newtoniano. Bien, lo dice en el 37. 2 años después estalla la guerra. De alguna manera, Kozev se mete en los entresijos del gobierno francés, acaba siendo una figura decisiva en tiempos de Gaulle para la pacificación de Argelia. Y luego, con esa cabeza que él tenía, resulta que crea el GATT, el Acuerdo General sobre Tarifas, que ahora constituye la Organización Mundial del Comercio. Él seguía diciendo que era el único estalinista ortodoxo, agárrense bien. ¿Por qué? Pues porque él era capaz de decirle al delegado de Ghana y al delegado de Uruguay y al delegado de Tailandia, oye, yo me sé lo que estáis cobrando de aranceles a los bienes que importáis, pero me he dado cuenta que no sale bien. Es decir, hagamos un acuerdo general de tarifas y todo el mundo saldrá ganando. Para esto había que saber mucho, ya había más de 100 países en la Tierra. De modo que finalmente, este gran filósofo, único filósofo, diría yo, de su tiempo, junto con Einstein, y luego ya vendrán Prigogine, que a mi juicio es el que completa la tríada de pensadores extremadamente profundos, pues dice, me voy a convertir en estadista, porque el filósofo entiende, y a mí me ha cumplido entender. Pero es que ahora voy a influir.
Y como siempre, con el gusto de la sombra que tuvo Alexander Kojève, pues nada, se puso a organizar la Comunidad del Carbón y el Acero, y a posterior, que se está queriendo caer esto, y la Unión Europea tal y como está. Murió precisamente de un infarto masivo cardíaco cuando estaba dando una lección magistral a los altos mandos en Bruselas de lo que ahora es la Unión Europea. Se ve que es que el problema del sonido es que tengo la voz aguardentosa y un poco grave, y entonces, claro, igual que los agudos los cogen bien los micrófonos, pero los graves los cogen peor. Discúlpenme, pero tampoco puedo cambiar de voz. Vamos a ver si lo podemos acomodar. Bien, pues como el mundo... Esperemos que vaya, pero oh, qué bien, ahora suena mucho. El mundo acompaña, sin embargo, a Kojève, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay un fenómeno fantástico, el Plan Marshall. Marshall, me encantaría hablarles un poco del general Marshall, es un personaje extraordinario, y pues, ¿no?, saca a Europa de la miseria. De paso, enriquece brutalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. No pudo haber más éxito que el Plan Marshall. El primer país a quien se ofreció formar parte del Plan Marshall fue la Unión Soviética. Y ahí se le empezó a notar de verdad, muy seriamente, la debilidad a la Unión Soviética y a Stalin. Porque, claro, la única condición del Plan Marshall es que los acuerdos sean multilaterales y que no se revendan ni se monopolicen ninguno de los bienes que se están moviendo en función de las inversiones iniciales. Eso significaba, en definitiva, para Stalin no mandar. Y no mandar para Stalin era lo mismo que morir, no ser. De modo que creó esa criatura llamada Comecom, que es justo lo contrario del Plan Marshall. Es decir, todos los bienes, aunque se trate de pueblos contiguos, por ejemplo, de una ciudad alemana contigua a una ciudad húngara, tienen que ir a Moscú y volver de Moscú para ir al otro sitio. Justo lo contrario del plan del general Marshall y de los economistas que le sustentaban. Ahí se consolidó la pobreza relativa, pero incontenible, el fenómeno de desnutrición imparable, la necesidad de montar un telón de acero, etcétera, etcétera. Tardó bastante en verse, tardó como 10 años en verse. Pero el primer fenómeno que demostró que realmente la dialéctica del amo y el siervo había caducado en buena medida fue la maniobra de Stalin de aislar Berlín. Ese año, si no recuerdo mal, fue el 52, quizá el 51, creo que el 52. Bueno, parecía imposible que una ciudad de 2,5 millones de personas fuera abastecida, ¿no? Imposible. Pero el esfuerzo que hicieron ingleses, franceses, alemanes, australianos, canadienses, fue tan fantástico que acabaron haciendo que un avión aterrizase cada 30 segundos, óiganme bien, 30 segundos, y descargando todos los aviones en cuestión de 10 minutos o algo así. Cosas portentosas que para Stalin eran imposibles, pero de repente el odio que tenía Alemania a Francia, el odio que tenía Francia a Inglaterra, el odio que tenía Inglaterra al continente en general, todo se disolvió como un azucarillo. Todo empezó a ir muy, muy bien. Entonces aquella propaganda le empezó a hacer un daño tremendo a Stalin. Y lo que había sido en principio una operación de demostrar su poderío, se acabó convirtiendo en un infierno. De modo que bastante antes de que él unilateralmente declarase suspendido el bloqueo,
ya se había dirigido a los embajadores franceses, ingleses, norteamericanos, diciendo, no, acabemos con esto. Y hay un célebre telegrama de Truman diciendo, no, amigo mío, no. Tenemos aquí una ocasión perfecta, porque unos sitiados tienen un nivel de vida 3 o 4 veces superior a los sitiadores. Van ustedes a tragar esta amargura necesariamente y durante un buen rato. Y efectivamente, hasta tal punto que duró 4 meses más el puente de lo que duró el bloqueo. Durante el puente, la filosofía de Kojève floreció con 2 figuras de la conciencia que, a mi juicio, sustituyen al amo y el siervo, el rebelde y el emboscado. El rebelde, a través del gran libro de Camus, donde distingue al rebelde del revolucionario, y el emboscado a través de la emboscadura. Ya se ha jorobado inevitablemente. ¡Ay, qué horror! Sí que estaba en el saco, pero yo no sé qué ha pasado con el saco. Si te animás, sabes que hay gente en el fondo que no termina de escuchar, si te animás a hacer el micrófono, sé que es incómodo, pero creo que... No lo haré, no, en principio me resistiré como gato panza arriba, pero si no hay otro remedio, es que luego, ¿cómo voy a tomar un chupito? Ya llevo un buen rato. Esto quiere decir que se ha roto, ¿no? Debe ser que se ha roto. Ahí viene. Se ha roto, me temo. No, a ver si en el bolsillo. A ver, parece que sí. Discúlpenme, estas son irregularidades graves. Quede esto por afuera. Pues bien, el emboscado y el rebelde son una filosofía del sí. Toda la historia intelectual es una historia del no. Es una historia basada en entidades negativas. Empezó con el diablo, que obviamente no puede existir, puesto que siendo la suma de las imperfecciones, pues bueno, tampoco puede tener la perfección que se llama existencia. Y terminó con el diablo aplicado en la práctica, que es la mercancía, el valor de cambio, el capital. Pues toda esta filosofía de entes negativos, como si, por ejemplo, existieran el no folio. Por supuesto, existen los folios, el no folio no existe. Toda esta filosofía de adjetivos y adverbios. ¿Se habrán ustedes dado cuenta que el lenguaje humano, hay una parte de seres que Aristóteles llamaba divinos, las sustancias primeras, los individuos determinados, concretos, que tienen un detalle infinito siempre? Y luego lo que opinamos nosotros del mundo, esos son los adjetivos y los adverbios. Además de los nombres propios, tenemos las acciones. Las acciones son los verbos. Bien, un discurso basado en la razón y en la realidad debe serle suficiente los verbos y los sustantivos para salir adelante. Hay, sin embargo, discursos como el de Víctor Hugo o el de Marx. No sé si saben ustedes que el 67 es el mismo año donde se publica El Capital y Los Miserables. Son libros que son como el envés y el derecho de una moneda. El mismo libro tiene una profusión gigantesca de adjetivos. Por ejemplo, cuando Marx debe definir la mercancía, esperamos conceptos. A través de verbos o de sustantivos, ni uno. Hay 13 adjetivos que describen la mercancía, desde fantasmagoría, alma de no sé cuántos, mesa a la cual le salen alas, 13. Lo tengo referenciado en Los enemigos del comercio, en la parte del análisis del primer capítulo del libro 1 del Capital. Pues bueno, el caso es que la filosofía que viene con el emboscado y con el rebelde es una filosofía del sí, y una filosofía de nombres propios y de verbos, que como está vinculada a lo que acaba de suceder del puente,
aéreo y la concordia europea. Europa llevaba muchos siglos, quizá 1000 años, dividida por los rencores internos. Pues se creó el mundo que estamos viviendo ahora, la extrema comodidad, el fin del amo y el siervo, el comienzo del sobrar. Las crisis en el futuro no serían de escasez, sino de stocks no vendidos. Es decir, que uno había calculado que podía y debía hacer millones de cosas y luego resultó que solo se podían vender 1000, ¿no? Esas son las crisis actuales. Bueno, pues ya hemos tocado la primera parte. Y me dirán ustedes, ahora, ¿y esto qué tiene que ver con lo políticamente correcto? Pues sí, y mucho. Había uno en el seminario de Kojève, Claude Lévi-Strauss, un extraordinario antropólogo, tiene un libro genial llamado Tristes Trópicos, pero este también era del Partido Comunista, como lo era Camus, por ejemplo, o lo era también Kojève. En Francia era imposible ascender dentro de los altos cargos del gobierno sin ser del Partido Comunista. El caso es que el mundo iba progresando, haciéndose rico, todo mejorando y entonces empeorando espectacularmente para la filosofía del no, para la filosofía de los adjetivos y los adverbios, para la espera de aquello que en realidad no es, para el mirar a otra parte, para el decir yo prefiero la utopía que la realidad, yo quiero cambiar la realidad desde el principio. Entonces apareció lo que a mí me gustaría llamar filosofía o pensamiento de segundo orden, de segunda fila. En este pensamiento de segunda fila destacaron inmediatamente la pareja Sartre-Beauvoir, que probablemente son los más talentosos pensadores del no. No ya de su tiempo, sino de todos los tiempos. Y, bueno, con ellos se expandió la cuestión colonial. Estudios poscoloniales o anticoloniales, anticolonialismo, se daba por hecho que cuando las colonias, que estaban en un acelerado proceso de independencia, empezando por la India, que iban rápidamente a hacerse prósperas, que al quitarse al invasor colonial se quitaban un baldón enorme y que eso les haría, pues nada, pues instalar de nueva planta las fábricas, los negocios, con una sociedad, al no existir el colono ni la metrópolis, que aquello iba a ir estupendamente. El ayudante de Sartre en este sentido, Frantz Fanon, escribió Los condenados de la tierra, una de las obras, yo creo, la decisiva de los años 50-60, sobre todo de los 60. Y, por ejemplo, a Sartre se le ocurre aquella crítica de la razón dialéctica. A mí me gustó mucho, en el tomo 3 de Los enemigos del comercio, dejarle simplemente coger párrafos suyos, ligarlos y decir, que vea el lector qué es lo que dice este caballero, porque basta con él. Es decir, cuando la crítica es a fondo, basta que lo criticado se exponga a sí mismo, no hace falta añadir nada. Bueno, pues si combinamos la obra de Sartre y de Fanon, salía aquella visión del mundo de que, acuérdense ustedes que había 3 mundos, el occidente, el ruso y sus, el sovietizado con sus satélites y tal, y el tercero. Este tercero o acababa de independizarse o se iba a independizar e iba a ir fenomenal. En el año 59 triunfa Fidel Castro en Cuba y cuenta con el beneplácito mundial, por ejemplo el mío, que yo debía tener entonces 18 años. Entusiasmados estábamos todos con Castro. Y poco después, la Unión Soviética utiliza a sus hombres como cuña para entrar en África en las famosas misiones con mayúscula, como las llamaba Fidel, y monta unos tremendos ciscos en Guinea, en Angola, en Mozambique,
en Etiopía, en Eritrea, con consecuencias dantescas en algunos casos. Lo que sucedió con Mengistu, por ejemplo, en Etiopía, es una masacre solo comparable con las que hizo Stalin y Lenin en Rusia, por número de personas y proporción de la población. En Mozambique, 3/4 de lo mismo. En Angola todavía colea el asunto. Vamos, que ahora, si pensamos en las colonias, en la relación de la metrópoli con los países colonizados, nos damos cuenta de dos cosas, a mi juicio, indudables. Uno, que la inversión de la metrópoli siempre es superior al retorno de las colonias. Es decir, que las colonias siempre salen ganando. Como ganó, por ejemplo, España, y mucho, de ser colonizada por los romanos. Como ganó muchísimo el Mediterráneo de ser colonizado por los griegos, comercialmente. Y como ganó espectacularmente Asia al llegar los holandeses y luego los ingleses. Es decir, que la inversión que hace la metrópolis en el país es siempre superior a lo que se trae de productos de ese país. Estoy pensando en la famosa montaña de Potosí, de plata, ¿no? Comparado con el capital humano que recibió Bolivia, Argentina era la estación de paso para aquella plata, pues claro, el capital humano, el know-how que traen las metrópolis es siempre muy superior a aquello que se llevan en materias primas o en vidas humanas de los que se resisten, por ejemplo. Bueno, esta es la primera cosa que es espectacularmente ignorada, pero a mi juicio espectacularmente indiscutible. La segunda es que una vez conseguida la independencia, las consecuencias han sido de mal en peor, salvo India. No sé si ustedes recuerdan lo que ha estado pasando en Indonesia, ya comentamos lo de África, pero se creó el concepto antiimperialismo o el concepto imperialismo, que viene a ser lo mismo. La única nación del planeta que si no es imperio no es, resulta ser Rusia, pero no de ahora, de hace 1000 años. Y sin embargo, se habrán dado ustedes cuenta que no aparece como nación imperialista. La nación imperialista son los Estados Unidos de Norteamérica, que si se fijan en el discurso de despedida de Washington, es el país más aislacionista del planeta. Solo ha firmado un tratado que está pensando revisar, el de la NATO o la OTAN. Es el único que ha firmado, porque los americanos quieren relaciones comerciales, pero nada más con los otros. Tienen mucho temor de relacionarse con los demás porque pasaron una larguísima y atroz guerra con los ingleses que estuvieron a punto de perder. Si no llega a ser que estaba lejos y hubo la ayuda de los franceses, hubieran perdido aquella guerra. Y entonces odian las colonias. Entonces la historia intelectual, que venía de capa caída desde lo del puente aéreo de Berlín y el enriquecimiento del planeta, pues claro, recibió por un lado un balón de oxígeno y por otro lado un puñetazo de knockout con lo que iba a suceder en los años, vamos a decir, a concretar la fecha, en el año milagroso de la Revolución, en 1968, donde hubo los problemas con los universitarios en la plaza de Tlatelolco, en el Distrito Federal de México, la primavera de Praga, el socialismo de rostro humano que trajo Dubček, que algo de parecido debe tener con Mújica, me suena a mí, Dubček. No lo sé, pero la verdad es que no estoy informado para nada de lo de Mújica y sobre todo el Mayo francés. ¿Qué fue el Mayo francés? Pues el Mayo francés empezó siendo unas protestas en la universidad. Y aquello iba muy bien, porque efectivamente se paralizó la universidad, se creó un maravilloso, gigantesco happening,
Bueno, hay un cuarto fenómeno que no se menciona de la masacre de Tlatelolco, primavera de Praga, mayo del 68. El evento principal es el Festival de Woodstock, pero para la historia intelectual no existe. O sea, la historia intelectual solo toma en consideración otro tipo de fenómenos. Entonces, en mayo del 68 empezó siendo una revuelta estudiantil, pero ya todos los profesores formaban parte de este pensamiento que yo les dije de segundo orden, el pensamiento del no, el pensamiento que no sabe afirmar, que cree en entes negativos, en el no folio, no zapato, etc. Ese pensamiento, digamos, tenía como gran pope en Francia a Claude Lévi-Strauss, que en principio estuvo de acuerdo con los eventos de la universidad, la parálisis y todo esto, pero luego empezó a ver lo que pasaba y pues lo que pasaba era progresivamente delirante. O sea, los líderes universitarios fueron llevados a la televisión francesa y hablaron. Luego las señoras de mi edad y los señores de mi edad que les escucharon empezaron a sentirse progresivamente espantados de las cosas que les decían aquellos estudiantes. Como aquello coincidió con la huelga de la Renault, que es la más importante empresa francesa en aquel momento al menos, pues parecía que iban a hacer una alianza obreros universitarios. Pues no, señor. Los universitarios se fueron a las fábricas y les mandaron a otro sitio. ¿Por qué? Porque habían ido a la Sorbona los delegados sindicales, entre otros de la Renault, y allí los jóvenes universitarios, haciendo uso del pensamiento de segundo orden, el del no, los entes negativos, los habían expulsado de la Sorbona diciendo que eran unos revisionistas, unos reaccionarios, que no pedían lo que había que pedir. Recuerden ustedes que era pedir lo imposible, era uno de los lemas del 68. Entonces, la primera semana de mayo, ese éxito inmediato de la universidad, la gente empezó a acampar en las clases y tal, no se dieron cuenta que también habían ido a la huelga el personal de la limpieza y los demás ayudantes. Al terminar aquella primera semana, la higiene de la universidad se tornó hipercrítica. Es decir, los baños eran inhabitables, la suciedad llenaba primero la universidad, luego se encargó de colapsar el tráfico, las calles, la basura no fue recogida, las gasolineras cerraron. 8 días después de comenzar la protesta universitaria, el gobierno descubrió con absoluto estupor y comenzaban huelgas de las llamadas salvajes, es decir, no había pliego de condiciones, no se pedía nada a los empresarios, nada concreto, simplemente no vamos. ¿Cuándo volvemos? Tampoco lo decimos, en realidad no lo sabemos nosotros mismos. Estaban bastante enfadados los obreros con los universitarios porque habían tenido ocasión de hablar y hablar y hablar en la televisión y se habían ido cubriendo cada vez de más oprobio y más horror. Bien, llegó un día donde Mitterrand le dice a la tele: el Partido Socialista y el Partido Comunista están dispuestos a asumir la situación que es de absoluto caos. Y la respuesta al día siguiente fue que entró en huelga el 90% de los empleados de Francia. O sea, por primera vez en el siglo XX un país quedó total y absolutamente colapsado. Creo que los únicos que no fueron a la huelga fueron los empresarios. Aunque no me extrañaría que algunos pequeños empresarios se sumaran al gran happening que representaba decirle al gobierno: París es la ciudad revolucionaria por excelencia. Esta va a ser la cuarta comuna insurrecta de París. Aquí va a ver el gobierno lo que vale un peine, lo que es la independencia del pueblo. Y efectivamente,
De Gaulle, aterrado, se coge un helicóptero y se va a ver a Massy, que tenía las únicas tropas de superélite, una división de paracaidistas. Massy había estado a sus órdenes en diferentes periodos. Según Massy, el gigante de Gaulle, tan valiente, uno de los hombres más valientes del siglo XX, sin duda alguna, por méritos en combate, se echó a llorar y dijo: no sé lo que pasa. El país está paralizado, temo en cualquier momento una masacre, una catástrofe increíble. Tú vendrías con tu división y por lo menos me controlabas el centro de la ciudad. Massy le dijo que por supuesto, que contaba con él. El país se dio cuenta, era Pompidou el primer ministro entonces, de que no estaba de Gaulle. Y ya aquello, todo paralizado, todo paralizado. Las voces de los universitarios se habían quedado atrás. Los obreros tampoco decían nada. Mitterrand, pobre de él, pensaba que se podía hacer cargo junto con el Partido Comunista, mientras el Partido Comunista lanzaba frenéticos mensajes todos los días de: por Dios, volver al trabajo, orden, orden y progreso. Recordaba a Comte el positivismo. En fin, cuando el país supo que no estaba de Gaulle, ese día aparecieron todos los periódicos, las teles, las radios. Se ha ido el presidente, vamos, jefe del Estado, era de Gaulle entonces. Pues bueno, al día siguiente aparece y dice una cosa fantástica. Convoco para dentro de 15 días elecciones generales. Se acaba la huelga, se espera las elecciones. ¿Cuál es el resultado? Victoria abrumadora de Gaulle. Entonces uno piensa: ah, caramba. Pero no es solo abrumadora de Gaulle, es que prácticamente el Partido Comunista francés desaparece como entidad, digamos, funcional dentro del sistema político francés. El Partido Socialista experimenta un brutal retroceso con Mitterrand y parece que el país se ha ido a la derecha, digamos, que también luego habla en el momento de lo del disparate de la derecha, pero en mi juicio la derecha se convirtió en centro a partir del Plan Marshall. Pero bueno, parecía que era una brutal anti-revolución. No. A los 8 días había convocado de Gaulle un referéndum de autoconfirmación. Lo perdió abrumadoramente. Fíjense ustedes lo que es el pueblo francés, porque a veces nos molesta, pero qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, por primera vez coge a un gobierno, lo estrangula y le dice: aquí el que manda es el ciudadano. Pero claro, es mucha responsabilidad, de modo que se lanzan al vacío. Por primera decisión apoyamos masivamente a de Gaulle, luego cuando se trata de decir realmente apoyan a de Gaulle, dicen: para nada, este es un anciano que no nos sirve. Dicen: bueno, pues esto es la realización de la libertad. Bueno, esto es nuestro mundo. O sea, lo que queda de Francia, lo que tomó recuperar la basura que cubría las calles de París, hacer que volviese la gasolina, que los coches habían parado en la calle. O sea, se habían quedado sin gasolina en la calle. París era una inmensa masa de latón de los coches paralizados. Cuando el país se recuperó, el mundo entero estaba más por Woodstock que por la masacre de Tlatelolco. Todavía no sabemos la magnitud que pudo tener de muertos aquello del DF, pero el país entero estaba en lo que estamos ahora, es decir, en una escandalosa prosperidad, nunca vista. Vamos, que sobra de todo. Yo no sé si en Europa hay una sola persona que se muera de hambre. Pues bueno, no hay en la memoria registrada de la humanidad nada parecido a un conjunto de 600 millones de personas, 500, donde nadie se muera de hambre. Claro, esto es un logro fantástico. Pero para el pensamiento del no, Sartre ya está muy viejo, la Beauvoir también,
y estos eran los más grandes. Luego tenían a la escuela de Frankfurt. Mi primer libro es sobre Marcuse y me da risa y he prohibido que lo reediten porque es una tontería haciendo de repelente el niño Vicente con muchos datos y no sé qué, y viendo si Marcuse podía o no hacer la síntesis que quería de Freud con Marx y con Hegel. Bueno, si ahora releemos a la escuela de Frankfurt, a Horkheimer, a Adorno y a Marcuse, nos reiremos y mucho, porque son unas veces vaguedades desconcertantes, otras veces simples y flagrantes contradicciones, en fin, superficialidad, trivialidad. Allí no hay pensamiento. Pero Sartre, Beauvoir y los frankfurtianos, así como este loquísimo psicoanalista, me parece que lo tengo apuntado aquí, siempre se me olvida, porque Reich, Wilhelm Reich. Estos, sin embargo, eran de pensamiento de segundo orden, pero mucho más fuerte que el pensamiento de aquellos que eran ya catedráticos por medio distinto de la oposición, todos los que voy a mencionar ahora, que, bueno, siguen siendo el pensamiento más difundido, la posverdad, la posmodernidad. ¿Quiénes son estos caballeros? El señor Althusser, el señor Derrida, el señor Foucault y el señor Deleuze. Vamos a ver los dos primeros. Los dos primeros dejaron memorias póstumas. Bueno, Althusser tuvo la truculencia aquella de estrangular a su esposa antes, que fue un poquito raro, pero dejó unas memorias de L'avenir dura longtemps, el futuro dura mucho, donde confesó una cosa curiosamente convergente con lo que nos quedó del diario íntimo de Derrida, que también se publicó póstumamente. Se trataba de dos personas caracterizadas por algo singular. Una vocación indomable a la enseñanza. Problemas gigantescos para leer cosas que no escribieran ellos. A tal punto que Althusser detalla hasta dónde pudo leer de la crítica de la razón pura, que fue a la página 5 del prólogo. Lo que le sucedió con Spinoza, con Hegel, con una franqueza increíble lo cuenta. Dice, yo, claro, me he pasado la vida con esta sensación de que me van a denunciar, que soy un fraude, la gente va a saber que no puedo leer. Y yo no sé por qué no puedo leer, porque quiero leer, pero no lo consigo, me pongo muy nervioso, me duermo, me dan ataques de ansiedad. Qué curioso. Althusser, Derrida, estos tuvieron una influencia y la siguen teniendo colosal en las universidades más selectas de los Estados Unidos. Y el destilado de estos dos hombres es el pensamiento postmoderno. Vamos a ver un momento los otros dos. El señor Foucault. Foucault no consiguió que fuese aprobada su tesis porque el tribunal consideró muy razonablemente que la bibliografía era ridícula y que además ni siquiera estaba bien citada. Como no pudo verse conocido como doctor, no consiguió el grado de doctora, bueno, empezó con una cosa de profesor temporal y a publicar este tipo de libros como Historia de la Sexualidad. No sé si lo han leído ustedes, se lo recomiendo como género, digamos, de humor tronchante. En cuanto a falta de rigor crítico de la materia, porque empieza, termina cuando le da la gana, pierde los hilos, en fin. Foucault fue el primer muerto de SIDA, me parece que lo saben ustedes. Foucault ya había apoyado explícitamente a la ETA, a Brigadas Rojas y a la banda Baader-Meinhof, porque ahora vamos a hablar un segundo de la decepción de los estudiantes por lo que pasó en mayo del 68. El caso es que en el sótano de casa de Foucault en Los Ángeles se descubrió un museo de aparatos de tortura medievales. Y ojo, todos los aparatos habían sido usados recientemente. No quedaba ninguno que no tuviese sangre humana.
Claro. Nos queda el cuarto caballero, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, como este mundo es un pañuelo, tuve que traducir su tesis doctoral sobre Spinoza y la traduje, efectivamente. ¡Qué libro! Por favor, si les parece, ustedes hagan la prueba y verán lo que es una mezcla de copiar lo que ya había dicho Martial Guéroul sobre Spinoza y ya el comienzo de lo que en España llamaríamos paridas, es decir, frases que empiezan pero no terminan, opiniones peregrinas. Deleuze se tiró por la ventana. Bien, ¿qué pasó cuando los estudiantes, desesperados de no poder tomar la Bastilla otra vez, de ser escuchados, de no resucitar la Revolución Francesa, qué pasó? La más grande oleada de terrorismo que ha conocido la humanidad. A lo mejor ustedes no lo relacionan. En el año 67, un año antes, se crea la organización, la OLP, dirigida por un premio Nobel de la Paz. Es curioso, ese carnicero grandioso llamado Arafat tiene el premio Nobel de la Paz, ese caballero. Pues bueno, siguiendo la estela de la OLP, y eso ya lo sé personalmente, abastecidos por los barcos de la OLP, que eran los únicos que cruzaban el Mediterráneo relativamente armados, así comenzó a abastecerse ETA, Baader-Meinhof, Brigate Rosse, y bueno, era poco lo que sucedió en Europa en comparación con lo que les esperaba a ustedes en este continente. Porque en este continente les esperaba Sendero Luminoso. Pensábamos que el combat ruso, que fue un poco antes de la Revolución Soviética, había batido todos los récords de atrocidad y de muertos. No, nos equivocábamos mucho. Sendero Luminoso los ha batido con enorme diferencia. Hubo años en que en España pues, había un muerto al día de la ETA. En el IRA, en Irlanda, bueno, logró el dudoso récord de multiplicar por 10 los muertos de la ETA. Y claro, pues las hazañas de Brigadas Rojas, las hazañas de la Baader-Meinhof, estaban ya tan imbuida la prensa, los periódicos de renombre, del pensamiento de no, que yo también antes llamaba de segunda fila o de segundo orden, tan imbuidos, que la Baader-Meinhof pudo en la cárcel tener todo, desde las armas con las cuales se mató hasta pues, el apoyo de la prensa. Aún ahora, se leen ustedes el New York Times o el Washington Post y se dan cuenta de que las ideas de la izquierda, siempre a la izquierda, han renacido allí. O sea, nacieron en un pisito de Londres con Karl Marx, pero bueno, ahora nos vuelven desde allá. Vamos a ver. Si no acabo de perder el hilo, cojo un poco de resuello. Cuando los estudiantes no lograron volver a tomar la Bastilla, decidieron que el proletariado se había traicionado a sí mismo. Y que como el proletariado se había traicionado, la única forma es asumir ellos esa miserable clase que ignoraba sus propios intereses objetivos. El concepto de clase lo desarrolló Marx ignorando los trabajos de compañeros suyos, muy concretamente Agustín Thierry y Charles Comte, no Augusto, Charles Comte, que habían hecho trabajos de décadas sobre cómo los estamentos medievales se habían ido convirtiendo en clases, es decir, sobre cómo una sociedad coagulada en castas se había ido fluidificando y adaptándose más o menos a los méritos y a la suerte de cada cual. A Marx nunca le interesó leer a Thierry o a Comte, y mucho menos investigar por sí mismo. De modo
que si ustedes ven la obra de Marx, se darán cuenta de que él habla de las clases como si fueran castas. Menudo equívoco. Con las castas, allí donde naces mueres, es la ley de la cuna. Con las clases es imposible permanecer en la misma situación de clase minuto a minuto. Yo, por ejemplo, a la vuelta de Uruguay traeré unos dólares, pues ya he subido de clase. Si no los trajese, ya habría bajado de clase. ¿Qué significan las clases sociales? Fluidez. Fluidez. ¿Qué significan las castas? Lo contrario, el intento de anulación del tiempo. Las cosas estaban más o menos indecisas hasta que de repente, y como por sorpresa, colapsó la Unión Soviética, implosionó, ella solita. El muro de Berlín colapsó. Entonces, ¿qué pasa con la conciencia que tenía como portavoces a Althusser, a Derrida, a Foucault, a Deleuze? ¿Qué pasó con esa conciencia? Acuérdense ustedes. Primero se convirtió en subcomandante Marcos, que fue la luminaria conceptual del momento. Luego, a través de una señora llamada Marta Harnecker, casada con uno de los mariscales castristas o generales, escribió un libro de La izquierda desde Seattle. El prólogo del libro, al igual que el prólogo del libro del subcomandante Marcos, decía: ¡ay, estamos hundidos! ¿Qué podemos hacer? Ellos mismos habían estado criticando mucho a los rusos y criticando también a Alemania Oriental. Pero una cosa es criticarles, otra cosa es que se hundiesen las subvenciones. En Cuba esto significó el comienzo del periodo especial y la transformación de la isla en el mayor burdel que ha conocido la humanidad en todos los tiempos, aparte de una reducción drástica en la nutrición de sus habitantes. ¿Se redujo la conciencia del no, la filosofía de segundo orden? Pues no, señor. ¿Están en retirada ahora? No, señor. Supongo que los que estamos en esta sala tenemos mayoría los que pensamos que los nombres propios y los verbos son preferibles a los adjetivos y a los adverbios. Pero no pasa esto con los periódicos ni con las televisiones. Es más, cuando aparece alguien que no forma parte del pensamiento de tipo posmoderno, cuando no piensa en la posverdad, pues bueno, se le llama populismo, ultra extrema derecha, y son fenómenos como Bolsonaro, Trump y lo que venga, el italiano, Salvini me parece que se llama, ¿no? Y lo que venga. ¡Ah, qué cosas más curiosas! O sea que la conciencia está seducida por un sistema exactamente inverso al de la realidad reinante. La realidad rebosa comodidad, rebosa bienes, rebosa libertad. Al fin, a través de Internet, ya resulta que la información se ha hecho ubicua y es gratuita. Todos somos potencialmente sabios. Sin embargo, la conciencia dominante es posmoderna. No digo yo que lo sea en términos de voto. En España estamos esperando a ver qué va a pasar en las elecciones del día 20 próximo. Pero ¿qué demonios pasa? Primero, el proletariado traicionó a la clase. Luego nos damos cuenta de que Marx no estudió las clases. Es más, el día antes de morirse le pidió a Engels que le comprase un cuaderno y escribió las clases sociales. Ahí escribió 12 líneas. Esas 12 líneas son el capítulo 52 del tomo 3 del Capital. En el Manifiesto Comunista, Marx había dicho que las clases se habían reconducido a dos grandes, la burguesía y el proletariado. En esas 12 líneas del capítulo 52 que colacionó, Engels dice que si nos atenemos
a la fuente de los ingresos, hay miriadas de clases, hay ilimitadas clases. ¿En qué quedamos? No eran dos, son miriadas. Pero ¿son clases o son castas? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en común? Pues que estamos disconformes, que no nos gusta la realidad, que preferimos la fantasía. Todo menos, bueno, algo parecido a aceptar lo que el hombre sabe, que es que va a morir, lo sabe mucho antes de que le acontezca, hacia los 8 o los 10 años. ¿Por qué? En la época de mayor prosperidad incomparable en la humanidad sigue manteniéndose el pensamiento de los no entes. Hace poco publiqué un artículo en Libertad Digital que era la prueba del 5. La prueba del 5 es muy sencilla. Basándose en que todas las palabras tienen sinónimos, todas, y es muy fácil encontrárselo, vamos a prescindir en el discurso político de 5 palabras: izquierda, derecha, ultra, extrema y fascista. Entonces hice la prueba, traje unos amigos a casa y dije, vamos a ver si somos capaces de hablar de política sin estas 5 palabras. Recordad que cada vez que alguno de vosotros la saque, yo voy a levantar la mano. Ya el primer día se fue con cajas destempladas el primero, cuando yo había levantado la 12ª vez la mano. Entonces digo, ¿pero qué pasa? ¿Padecéis afasia? Porque cuando uno no tiene sinónimos, es un ente clínico llamado afasia, y las palabras se reducen drásticamente, y de repente, pues si sabemos manejar 1000 o 2000, pues esa persona se pone a manejar 7. Pues en este caso, en política, hemos llegado a la curiosa situación donde si no se emplean 5, no se habla de política. Vaya por Dios. Cosa asombrosa. Esto me lleva a pensar, uy, Dios mío, estamos copiando el tiempo sobradamente. Esto me lleva a pensar en el mesón aristotélico, en el término medio, en que todo lo que sea extremo, además de ser improbable y muchas veces inexistente, es irracional. O sea, que tenemos siempre que buscar el término medio. Claro, ¿cómo le vamos a buscar término medio, por ejemplo, a un discurso donde todo se basa en 5 palabras? ¿Cómo vamos a poder ir a las elecciones los españoles pensando que si Vox no es ultra extrema derecha y si Podemos no es ultra extrema izquierda, nadie es nadie y no pasa nada? Qué brutal empobrecimiento de la conciencia, qué reducción del sentido crítico. Estuve en la tele con Pablo y me dio la copa y me dijo, tienes que cogerla con la izquierda y decir algo. Y la cogí con la derecha y dije, guerrilla de la concordia. Obama, el Papa Francisco y Trump. Fíjense qué cosas. 3. Obama se daba de abrazos con Castro y se olvidó que el embargo decretado contra Cuba estaba estrictamente condicionado al embargo que había decretado Castro de los bienes de cubanos y foráneos. ¿A Obama se le olvidó? Se abrazó con los Castro. El Papa. ¿Cómo recibe a Maduro el Papa? ¿Cómo recibe a Raúl Castro? ¿Cómo recibe a Trump o a Macri? ¿Por qué al Papa le molesta tanto la mayoría de los católicos? ¿Cómo es posible que esté en el Vaticano un señor tan remotamente distinto
de lo que son la mayoría, estoy completamente seguro, de los católicos del mundo. Y por primera vez en la historia de la Santa Sede hay 2 papas vivos. Uno, súper inteligente, Ratzinger, que tiene pues, por lo menos 2 o 3 libros muy notables. ¿Qué ha forzado a Ratzinger a irse? ¿Qué ha llevado al poder a Francisco? ¿Qué ha llevado al poder a Trump? Pues estos todos son interrogantes. Yo la verdad es que solo tengo por cierto que lo políticamente correcto está vinculado a lo más incorrecto en política que podemos imaginar, que es una instigación consciente y voluntaria de la discordia, del extremismo, del odio, del no. Y resulta que, estando mejor que nunca, los que nos apacientan, el New York Times, el Washington Post, la Sorbona, el presidente del gobierno español actual, nos dicen no, que en realidad el ser no precede al no ser. Tiene el mismo valor, la misma condición ontológica, y que probablemente lo justo es el no ser. Se ha llegado a un momento donde el mutilado se llamaba mutilado, ¿no? También se llamaba pues, que había nacido con defectos congénitos. Hemos llegado a una categoría mucho más amplia, desfavorecido. Hay un mundo de favorecidos, los que no nos quejamos, los que amamos la vida, los que decimos sí, los que estamos dispuestos a perdonar y a compadecernos. Y luego están los desfavorecidos. Y decimos, caramba, ¿cómo podemos distinguir al desfavorecido del que no es capaz de recibir con gratitud, del que no es capaz de, que se dedica a pedir sin dar? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a la curiosa circunstancia de ser los más inteligentes, los más ricos, los más capaces? Somos vivientes que dominamos el planeta. ¿Cómo es posible que hayamos cumplido hasta este punto la perspectiva del zoológico que había sacado en su día Alexander Kojève y dijo, eso es un zoológico cómodo? Pero claro, si es un zoológico, el director del zoológico no pertenece a la misma especie, es otra especie. El director del zoológico es el propiamente humano, y el propiamente humano es el que dice no, el que usa adjetivos y el que usa adverbios. Vaya paradoja. Bueno, y no se me ocurre nada más que esto. Mucho cuidado con lo políticamente correcto. Antes de terminar, 2 breves preguntas para, en la medida de lo posible, 2 breves respuestas. Sí. Vos hablabas de el descontento, sobre todo, ponías el caso de los jóvenes con el Mayo francés, y hoy en alguna medida se ve algo parecido con lo que llamamos millennials, ¿no? En un mundo en el que la prosperidad, indicadores de vida, de desarrollo, etcétera, están, como vos decías, en el mejor momento de la historia, la menor pobreza en la historia mundial, la menor indigencia, la mayor expectativa de vida, etcétera. Las encuestas muestran que los más jóvenes son los que más muestran simpatía por ideas socialistas. ¿En qué medida eso sigue siendo producto de la educación y en qué medida lo contrarrestan? Vos has hablado en alguna conferencia, las redes sociales, los videos, las ideas que se difunden como tus propios videos, y qué puede pasar con eso. ¿Vamos a ir a un momento de prosperidad
que se puede ver interrumpido por ese avance de ideas socialistas o las ideas liberales tienen chance de ganar esa batalla? En mi caso, las redes han sido providenciales para sacarme de la situación de luz de gas y silencio que montaban combinadamente el PSOE y el PP, porque mi pensamiento es horrible para el PP, pero también es horrible para el PSOE. Y entonces, gracias a Twitter, a Instagram y a Facebook, es diferente. Y vendo libros y puedo tener la oportunidad de hablar con ustedes. Por ejemplo, a mí me viene fenomenal, por eso estoy tan en apoyo de Internet. A mí me parece que con Internet se van a acabar muchos de los chollos que tienen los malos y los tontos hasta ahora. Va a ser mucho más difícil seguir engañando. Pero claro, toma un cierto tiempo. Mi hijo Antonio, que ahora está cumpliendo 26 años, ya hace 10 me decía: padre, es que realmente somos tan invertebrados, somos tan incapaces de tener un décimo de la voluntad que tú tienes siendo un anciano, que no sé dónde vamos a ir. La palabra invertebrado, claro, molusco, falta de hueso, es un lógico producto de la riqueza también. ¿Por qué se hundió el amo? Por la molicie, ¿no? ¿Por qué ascendió el siervo? Por el trabajo, la paciencia, lo negativo, que aguantó la vida, soportó el contacto con la intemperie y transformó el mundo y finalmente ha inventado Internet. Bueno, por eso también les recordaba lo de Koshev, porque con una clarividencia prodigiosa en el año 37, cuando estaba preparándose la hecatombe de las hecatombes, que fue la Segunda Guerra Mundial, dijo: no se preocupen, señores, esto va a la calma. Lo que pasa es que una calma de zoológico. En el zoológico estamos. La mayor parte del personal, yo ahí sí que diría que hay más de 5 de cada 10, o consciente o inconscientemente, está dispuesto a considerarse desfavorecido. Es decir, a pedir algo más de lo que ya tiene, a recibir con ingratitud y a pedir sin dar. Y la última. Muchas veces quienes nos consideramos liberales sentimos que no logramos transmitir bien nuestras ideas. Chocamos contra una sociedad, en el caso de la uruguaya, que sigue siendo muy estatista, proteccionista, conservadora en el peor sentido de la palabra. Y uno tiende a pensar que debe haber algún error en quien intenta difundir esas ideas, sino que en la gente. ¿Qué error o qué errores ves que cometemos los liberales que hace que sea difícil, que nos cueste tanto transmitir ideas y convencer a la gente de nuestras ideas? Bueno, es que la verdadera diferencia entre liberal y conservador es que el liberal no teme el cambio, tampoco es que se va a asomar a cualquier cosa, tampoco va a usar el rencor de clase, como dice Iglesias Jr., como brújula, no. Pero ha habido mucho conservador vestido de liberal. O sea, un Mises, por ejemplo, es un pensador muy valioso en algunos sentidos. Su análisis de que si no dejas la fijación espontánea de los precios, no puedes calcular si has tenido beneficio o pérdidas, es un concepto impecable, no se había dicho. Y sin embargo, cuando luego piensa uno en el conjunto de la obra de Mises, es otro de los del anti, es decir, es anticomunista. Mises no es capitalista, es anticomunista. Entonces, esto de estar en el anti es olvidar la parte de sustancia, de gratitud, de compasión, de sí, de emboscadura, de rebeldía. Todo esto que vieron muy bien Camus y Junger en el año 52, coincidiendo con el puente aéreo, que fue como la realización de eso de: señores, no nos equivoquemos, queremos el cambio, pero no somos negativistas, o sea, queremos un cambio razonable. Y estamos, por un lado, con los conservadores, digamos, carcas, fachas, que diríamos en España, y los mega hiperconservadores, que son los comunistas, que son eso mismo, pero en un grado extremo.
darnos cuenta de que para liberar las responsabilidades estar abierto a acuerdos. Pues no siempre es fácil, porque una de las cosas que ahora espero yo que Internet ayude a hacer es, recortando la arbitrariedad del gasto público, situar los sistemas fiscales donde tienen que estar. O sea, hacer tarifas del IRPF, el impuesto de renta de personas físicas, que sean viables, que tampoco sean dogmáticas. Tenemos que huir del dogmatismo en todas sus formas. Tenemos que aceptar la realidad, tenemos que sentir el mundo continuamente. Y para lograrlo tenemos que estar muy abiertos. Eso quiere decir, tenemos que estar estudiando todo el tiempo, aprendiendo todo el tiempo. Muchísimas gracias, Antonio, por tu charla y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.